Este video llega un poco tarde, sí. Sin embargo, este ha sido un guión sumamente difícil de hacer porque no quería, por un lado, que el enojo de haber jugado recientemente The Last of Us nublara mi juicio y esto se transformara en una diatriba de esas que ven usualmente donde se critica hasta lo más insignificante. Quería ser justo. Y por el otro lado, quería establecer bien mis pensamientos, ver tal vez un poco de lo que otros pensaban, no necesariamente en críticas o ensayos, sino en let's plays y demás. Quiero ser justo con este videojuego, lo más posible, porque en muchos sentidos es una entrega que excede expectativas en muchos campos, como gráficamente y todo esto, claro que merece su propio mérito. Obviamente habrá spoilers sobre el juego en esta reseña, muchos y muy detallados. Así que ahí está esa pequeña advertencia para antes de empezar. Mientras esperamos que los que no quieren spoilers se vayan, hay que recordar que estos videos son gracias a mis Patreons. No exagero cuando digo que sin ellos este canal probablemente ya estaría bien muerto. Si a ustedes les gusta el contenido del canal y les gustaría apoyarlo, consideren volverse mecenas. De no serles posible, compartir y un generosísimo like ayuda muchísimo al canal. See, there's a sequel. Wasn't as good. Because they have. Para analizar no solo el juego, sino el fenómeno cultural que ha sido este, tenemos que irnos un poco atrás en el tiempo. Cualquier fan de la saga, incluido yo, vimos este tráiler y nos volvimos locos. Había tantas preguntas por responder. ¿A quiénes había matado a Ellie? ¿Se fue sin Joel? ¿Qué le hicieron a Ellie para que esté tan enojada? Este tráiler llegó años antes de que el juego fuera liberado al público y vaya que nos dio expectativas y mucho que especular. The Last of Us 1, después de todo, es un juego considerado por muchos como uno de los estándares principales para argumentar que, en efecto, los videojuegos son arte. Su narrativa, su ritmo, sus actuaciones, su final, cada una de las partes que componen este juego son perfectas. Ahora adelantemos el reloj después de algunos trailers con gameplay y demás y llegamos a poco tiempo antes de la salida oficial de The Last of Us 2. Naughty Dog confirmó que una filtración había llegado a internet de muchas partes importantes de su juego. Personalmente evité esos spoilers como la plaga. No quería saber absolutamente nada sobre lo que había en ese juego ni nada. Claro que a pesar de todo, y aunque logré evitar tal cual las filtraciones, llegó a mis ojos y oídos el enorme descontento de muchos jugadores por lo que veían en esas filtraciones. Muchas cosas resultaron ser ciertas y otras no. Yo personalmente dudaba en ese momento, dudaba si comprar el juego o no al final del día, dudaba qué hacer al respecto de todo lo que escuchaba, que era muy malo. ¿Valdría la pena al final del día? Las críticas de los profesionales llegaron, 10 por todos lados, 100 aquí y 100 allá, calificaciones de lo más cercano posible a la perfección absoluta. Muy al contrario de esto, animarme para mí fue una alerta. El estado de los medios en videojuegos y televisión hoy es una absoluta mediocridad. Gente que solo está intentando avanzar una agenda política y social específica, o críticos de esos que solo califican y escriben para sus colegas. Críticos que al final del día les encanta oler sus propios pedos. Otra gente que cree que es superior porque les gustan las cosas específicas y más de nicho, como el típico hipster que se peina al bigote mientras te dice que escucha avant-garde vegetariano indie core porque es el único realmente innovador en la música de hoy en día. A pesar de mi escepticismo, decidí experimentar el juego por mí mismo en lugar de a través de reseñas, filtraciones y críticas. Jugué esa noche que salió el juego unas 3 horas, suficiente tiempo para ver morir a Joel de una manera grotesca. Uno de los personajes más queridos en los videojuegos actualmente, saliendo instantáneamente del juego sin mayor honor ni gloria, y de una manera muy conveniente.
Claro que en ese momento me desagradó, pero estaba anclado a algún semblante de esperanza. Pero vaya, tenemos a Joel, un tipo duro que los años de la pandemia le han enseñado que ese mundo es cruel, que el ver a un hombre pretendiendo ser herido decide mejor atropellarlo antes que darle ayuda porque sabe que ese mundo es frío y maldito. Lo sabe porque él mismo lo ha vivido y de hecho ha estado del lado de los malos en más de una ocasión. Sin embargo, a la hora de llegar a Abby, Joel es ingenuo, ayuda sin preguntar, confía en ella sin decir más, va a su guarida con su gente, baja la guardia, guarda sus armas, dice su nombre sin mayor problema como si no tuviera enemigos en el mundo. ¿Por qué? Porque el guión necesita que lo haga para poder avanzar con su historia rápido, sin plantearse preguntas y simplemente para que sea un shock. Porque si Joel no duda, muchos en la audiencia no van a dudar, y así dan una sorpresa construida de manera un tanto barata y sumamente artificial. Pero aún así, aguanté. Es decir, en ese momento pensé que todo el enojo de la gente venía de ese simple hecho, pero sabía que buenos escritores pueden matar a sus personajes de maneras abruptas y seguir con una historia asombrosa. Y no, si pongo escenas de la boda roja no es porque le diga buenos escritores a estos dos lelos, simplemente es como ilustro el momento construido por este gordito hermoso. Tal vez era algo muy novedoso y que la gente no estaba preparada para afrontar, a pesar de las ciertas conveniencias no me molestaba tanto por sí solo, no me molestaba tanto en el vacío, pero quise darle la oportunidad al juego. Había sido una situación algo conveniente, sí, pero todo iba a mejorar, ¿no? Es Naughty Dog, ¿no? Habían desafiado mis expectativas, seguro, y he de decir que los resentí un poco porque sí me sentí un poco engañado. Y es que, la verdad, nunca falta, como con The Last Jedi, la gente que dice que solo por desafiar expectativas sin más, una historia ya es buena. Hacer lo que menos espera la gente no hace automáticamente buena una obra. Pero en este caso en particular, en el caso de The Last of Us, era un resentimiento especial y no pueden culpar a los fans por sentirse así. Ellos mismos, Naughty Dog, nos engañaron deliberadamente con trailers con modelos modificados de Joel y Ellie juntos, Joel reemplazando a algunos personajes y diciendo el diálogo de otros personajes. Literalmente, Naughty Dog creó artificialmente la expectativa de ver a Joel más tiempo, de que él sería una parte importante del juego que estábamos comprando. Joder, Naughty Dog y sus representantes dijeron muchas mentiras al respecto de su juego. Aseguraron que no tenías que matar perros y mientras me hicieron sufrir como una niña obligándome a hacerlo porque hay algunas partes del juego donde están por todos lados, al menos mi consideración era que alguien suficientemente bueno en el juego tal vez no tenía que matarlos. Pero luego matas a uno como Ellie aunque no quieras. De esto no puedes escapar. Neil Druckmann también dijo que The Last of Us era sobre Joel y Ellie. Dijeron que Ellie era el único personaje jugable en The Last of Us, y eso, como todo lo anterior mencionado, era una mentira. Y cosas como lo de matar al perro pueden ser decisiones artísticas muy legítimas. No todo tienen que ser arcoíris y unicornio. Pero el punto no es ese, el punto son las mentiras. Empezando desde ahí, ¿cómo pueden esperar Naughty Dog o el resto de las personas que les defienden que confiemos en ellos? Esto raya en publicidad engañosa. Ya me había gustado esta creciente relación entre él y Dina. Parece que soy de los pocos, pero ellas dos me encantaron juntas. Estas conversaciones en las que se molestan mutuamente, sus momentos de confesiones. Pensé que serían la pareja que manejaríamos ahora y por más que me doliera la partida de Joel, me dieron esa pequeña esperanza. No parecía tan malo, aunque estaba rezando que me dieran una increíble razón por la cual Joel había terminado muerto así. Porque a pesar de lo compleja que muchos creen que es la historia, el final se veía venir. Ellie quería ir a vengarse, pero al final, a pesar de todo, no iba a matar a Abby. Es una historia de venganza común y simple. Esto por sí solo no es una crítica negativa. El primer juego es una historia muy simple también, pero está ejecutada con una maestría que pocas veces se puede ver. Esperaba que la ejecución de esta historia fuera increíble, pero no lo fue. Después de la muerte de Joel estaba emocionado, quería más, quería recorrer el mundo de nuevo. Ellie y Dina toman sus cosas y salen camino a la venganza y
¿Y recuerdan la hermosa historia que nos dio el viaje de dos personas con visiones distintas y heridas por la vida, pero persiguiendo un objetivo juntos, lo cual hizo que lentamente su relación evolucionara hasta el punto de tener una relación padre-hija? Bueno, ahora Dina y Ellie llegan a Seattle en un solo corte de escena. ¿Y el viaje? Pues no lo sé. Y ahora se dicen te amo, cuando para mí acaban de iniciar la relación. Y las únicas pistas de cuánto tiempo pasaron en su viaje y qué vivieron en ese viaje son unas entradas en el diario de Ellie sumamente vagas. ¿Por qué? Porque jódanse todos, Dina y Ellie ya se aman y si quieres desarrollo en las relaciones de los personajes es porque eres un fóbico o algo del estilo. Bien. Ok, tal vez es solo que estos dos personajes la tuvieron fácil durante ese tiempo juntas, así que su relación evolucionaría como cualquiera esperaría. Lo bueno viene ahora que serán desafiadas por las vicisitudes de la vida y lo oscuro y violenta que será una búsqueda de la venganza. Ahora, honor a quien honor merece, el juego se ve hermoso, de eso no hay duda. Durante el prólogo no luce tanto por el invierno como las edificaciones antiguas, los rayos del sol entre árboles y lo increíblemente bien hecho que se veía Seattle y los personajes. Definitivamente algo muy bello y parece un juego de siguiente generación. Honestamente no sé cómo lograron este nivel de detalle en una consola como es un PlayStation 4 cuando todos creíamos que esto solo se iba a poder ver en consolas del futuro. Para este punto, disfruté muchísimo esta pequeña sección en Seattle que parece un poco un mundo abierto. Me gusta poder recorrer el lugar y admirar los múltiples escenarios, escoger si voy a meterme a un lugar o al otro y experimentar estas distintas locaciones a través de las historias que se cuentan en algunos documentos, en los vestuarios y demás, además de ayudar al desarrollo de los personajes, sus deseos y demás. Pero solo Dios Todopoderoso sabe por qué solo nos dan una probadita de un par de horas para esta zona abierta y luego nos regresan a los rieles. Dentro de todo el juego parecía un tanto prometedor, en especial con la revelación de que Dina está embarazada de Jesse. Ahora el plan no irá tan bien. La cosa ya no es tan sencilla como antes, pero aquí es donde las cosas se empiezan a venir abajo. Después de esta complicación de Dina, simplemente la sustituyen por Jesse, que, aunque es un personaje encantador por sí mismo, no es alguien que realmente esté anclado a esta historia de ninguna manera, en especial porque no sabe que Dina está embarazada, y la verdad es que no sabemos lo suficiente de él como para que nos quede bien claro por qué iría con ellas a tomar venganza. ¿Las quiere proteger? ¿Es amigo inseparable de ellas? ¿Está enamorado de alguna de ellas? ¿Amaba también a Joel? La verdad es que nadie sabe responder con total seguridad debido a que solo está ahí porque la historia lo necesita. Y tal vez, solo tal vez, hay un pequeño diálogo que sigue siendo muy ambiguo pero que dice que Joel era un mentor para él y ya. Es la única vez que abordan sus posibles motivaciones. Esto claro corta casi por completo el desarrollo entre él y Dina, lo que dije ya que quería ver mucho. Y la historia sigue con ella como nada más un personaje secundario y una complicación para Ellie. Que creo que en este momento es un buen espacio para abordar todo esto sobre la inclusión y las quejas de que te están forzando quién sabe cuántas cosas. Perdónenme, pero todos los que se están quejando de esos son unos niños llorones. De ninguna manera están forzando nada de esto. La historia tiene muchísimas faltas, tiene muchísimas de ellas y ustedes saben, si me han visto aquí, que me quejo mucho cuando realmente fuerzan las cosas. Pero aquí pues Abby está bastante inflada en cuanto a músculo y Dina y Ellie son lesbianas y ¿sería mejor si Dina fuera un hombre? ¿La historia sería mejor por alguna razón si fuera un hombre y se quedara atrás por alguna otra razón que no sea estar embarazada? No, probablemente no, porque al final de cuentas lo que se está criticando aquí son estructuras narrativas y demás. Que Lev sea transexual es algo bastante sutil y una buena manera de mover la historia. No te lo lanzan a la cara, hacen una mención ambigua una vez y ya. Que aquí es donde también cabe un comentario que necesito hacer antes de seguir, en especial en cuanto al fenómeno cultural que está representando The Last of Us 2. ¿Recuerdan cómo dije que los críticos son, en esencia, unos
unos soberbios que solo califican este tipo de cosas porque parecen profundas y les guste hacerse autofelaciones para jactarse de lo inteligentes que son, este juego es uno de los principales ejemplos de ello. Al otro lado de los que se quejan por nada, me impacta la manera en que pueden usar la gimnasia mental estos críticos y la palabrería para engrandecer una historia tan simple y a la vez tan mal ejecutada. Literalmente le están aplaudiendo a este juego por meternos en la psicología de dos personajes antagónicos o alabando una narrativa de venganza superficialmente como si fuera la primera obra en hacerlo, cuando hasta el Chavo del Ocho ya nos lo había hecho antes. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Lean algunos artículos y verán cómo es el mismo argumento reciclado sobre la genialidad de hacer ver ambos lados de un conflicto. Se aferran solo a esto porque no tienen otra cosa a que aferrarse. Lamentablemente son los artículos a los cuales muchos les hacen caso porque parecen profundos e inteligentes, mientras el lado contrario está lleno de los idiotas que ya mencioné, que le pusieron una calificación de 0 al título 10 horas después de que un juego de 20 horas saliera, como el típico subnormal que le da dislike a los 3 segundos a un video de 40 minutos. Lamentablemente, esta división de críticos que lamen sus propias bolas y los tontos que están criticando y calificando el juego sin siquiera haberlo jugado o por la supuesta inclusión, ahoga las verdaderas discusiones críticas sobre este juego. Y más cuando los grandísimos imbéciles empiezan a enviar amenazas de muerte a Neil Druckmann o incluso a Laura Bailey, que prestó su voz para Abby, que no solo es una excelente persona, sino que es talentosa y no tiene la culpa en lo más mínimo de lo que pasó. Pero marcado mi descontento con eso, vamos a regresar un poco antes. Después de lo de Dina, nos hacen viajar un poco con Jesse para que luego nos deje solos, otra vez, y Ellie tenga una misión final en un pequeño bote hasta llegar al acuario donde se supone que está Abby. Aquí sucede lo peor, mata a un perro y una mujer embarazada sin que tengas elección al respecto. La venganza es mala, bla bla bla. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Entendiste? Después del final de esta misión, genuinamente pensé que esto, pues, estaba bien. Agregar ambigüedad moral a los lados y a los personajes es interesante, en especial porque Ellie está sintiendo remordimiento y es lo que casi la hace volver. Joel, en el primer juego, podías estar en acuerdo o desacuerdo con él sobre lo que hizo. Podías tener la visión de que estuvo mal o estuvo bien, aunque al final de cuentas, lo importante era completamente entendible de dónde vino esta decisión. La verdad es que supuse que era hacia allá, hacia donde se dirigían. Estaba genuinamente emocionado, creí que el juego llegaba a su punto climático y cuando Abby llega y mata a Jesse poniendo a Ellie en jaque, ¡pum! Como sexo interrumpido, corte directo a otro inicio. Estructuralmente, en cuanto a narrativa, no puedo poner suficiente énfasis en lo estúpido que es esto. Es un riesgo enorme y muy pocas veces funciona, pero por Dios que aquí hicieron todo lo posible para que no funcionara, parece que a propósito. Cuando este tipo de clímax son cortados, son para contar algo por una media hora o una hora. Tal vez en una serie es la mitad del episodio, ya saben, el episodio que inicia con el clímax y luego te ponen lo que pasó horas antes llegado a este lugar, varias perspectivas y al final el desenlace. No es algo nuevo, pero es algo poco común. En las series, por ejemplo, funciona en especial porque ya estás familiarizado con todos los personajes involucrados, entonces tienes una inversión emocional en saber qué es lo que va a pasar. Pero aquí no funciona. ¿Por qué? Primero, porque este corte es el mayor clímax de tensión de absolutamente todo el juego. Es por lo que has jugado entre 8 y 10 horas, casi la duración del primer juego. Es como si en el momento en el que Joel entra al quirófano cortan y te ponen a jugar otras 10 horas con el cirujano, pero mucho peor, porque al menos el cirujano no te había hecho nada hasta ese punto. No. Pero Abby, Abby. Ahora nos ponen a jugar como Abby, en el momento más anticlimático de la vida. Hay una expresión en inglés que dice read the room. Esto significa que cuando estás con una o más personas, en especial siendo el centro de atención de alguna manera, tienes que leer cómo la gente está reaccionando a lo que dices y cambiar acorde a esto. Naughty Dog hizo algo aquí. O a propósito quería hacer enojar a los jugadores, o simplemente no leyó la habitación.
Jugar con Abby es lo más odioso del mundo por múltiples razones. Ni siquiera quiero revisitar completamente la historia de Abby como lo hice con Ellie, porque hasta eso me da pereza. Esta parte de la historia no solo no funciona porque, con mentiras, Naughty Dog nos hizo tener la expectativa de que jugaríamos con Ellie solamente, sino porque Abby es un personaje poco familiar, no nos interesa en lo más mínimo y hasta cierto punto la odiamos, y cortar el momento climático de un personaje al cual estamos siguiendo y al cual ya amamos para ir con un personaje que a la audiencia no le interesa es un enorme error. Incluso si a ti por alguna razón después empatizaste con Abby y te empezó a gustar por lo de Lev o lo que sea, al principio de su historia, en el pico más grande de la historia de Ellie, es peor que un coitus interruptus para quien sea, por el simple hecho de que ninguno de nosotros estábamos familiarizados con ella. Segundo, es muy difícil empatizar con Abby porque honestamente la muerte de Joel no solo parecía venganza, fue tortura, fue algo sumamente oscuro, fue, dentro de todo el sentido de la palabra, un acto de maldad. Creo que sería diferente si Abby hubiera llegado y lo hubiera matado, tal vez diciéndole perdón aunque me haya salvado, pero tengo que hacer esto, y pum, disparo en la cara, venganza, pero no fue así. Con tal de darnos un momento de shock más violento de lo que tenía que ser, simplemente se pasaron todo eso por las bolas y hicieron a Abby que pues lo torturara, y para los supuestos puntos de ambigüedad que nos quieren dar sobre si lo que hizo Joel está mal, entonces iba a tener enemigos obviamente, Joel no torturó a nadie, simplemente lo que hizo fue impersonal porque querían matar a una persona amada para él. Lo de Abby es extremadamente maligno. Más allá de eso, Abby, al contrario de Ellie, no siente ningún maldito remordimiento de lo que hizo. Es como si hubiera sido una piedra en el zapato que simplemente se quitó y ella sigue su vida de la manera más normal, como ir a pagar las cuentas de la luz. No se siente mal por haber torturado a una persona, por haber buscado la muerte más violenta posible para, pues, hacerlo sufrir, por el sufrimiento a otros que pudo haber causado. ¿Cómo mierda Naughty Dog espera que sintamos empatía por un personaje que en toda su historia solo muestra empatía una vez? Y esto es entre comillas, y dice explícitamente que no es por otras personas, no es altruista, es simplemente para que ella pueda sentirse bien consigo misma. Además, juega 10 horas más con ella para llegar al maldito desenlace donde te quieren hacer matar al personaje que ya amabas. Es irónico, estúpidamente irónico, que todo este juego quiera hacerte entender a Abby y todos aplaudan por eso, cuando activamente tratan de hacer ver a Ellie como el villano más caricaturesco que existe. Este juego parece que se caracteriza por sus disonancias. Pero joder, los críticos ni siquiera abordan eso, ¿verdad? No, claro que no. Solo importa la no tan novedosa novedad de hacer un juego moralmente complejo, aunque su ejecución sea pésima. Y a pesar de todo, ya estaba a la mitad del juego y no lo iba a dejar ahí. A pesar de que por sí ya se había sentido innecesariamente largo, seguí con Abby. Incluso cuando me enteré que tenía que jugar con ella 10 horas más, lo cual no fue agradable. Puta, apenas va el día 2, cabrón. Pensé que ya iba a ser la parte de... Eso sí, he de aceptar que el gameplay es muy similar al primer juego, casi igual de hecho, pero mucho más pulido en varios aspectos. Es un juego extremadamente bien hecho, sus mecánicas son excelentes y una vez lo entiendes, es muy divertido en muchas maneras. Trazar tus propios planes para limpiar, cómo poner minas para cubrir tus flancos y demás es una de las mejores cosas que te puede ofrecer. Es este grado de elección del que hablaba en mi crítica del 1, pero mucho más amplio. Aunque he de decir que la inteligencia artificial, en especial de los humanos, en ciertos momentos raya en el retraso mental. Están bien idiotas. Los perros literalmente son más listos que ellos. Abby de hecho tiene de las mejores secuencias de todo el juego. Sus enfrentamientos contra algunos Scars y diversos jefes y toda la parte del hospital en cuanto a gameplay me pareció excelente.
Pero es un juego largo y cuando no tienes una inversión emocional en la historia, en especial cuando empiezas a desasociar por jugar a Abby queriendo terminar lo más rápido posible, las cosas empiezan a volverse repetitivas. De hecho, es el primer juego donde yo de alguna manera quise romper la inmersión para que mataran a Abby a propósito. Y lo hice en más de una ocasión y me alegré al respecto. Entonces eso es lo que quiero que pase. Ya también mató a Tommy. ¿Qué más quieres? Nunca lo había visto en otro juego, al menos conmigo. Pensé que iba a ser el único, pero muy ingenuo yo. Al parecer muchos estaban haciendo exactamente lo mismo. Eso habla bastante de cómo quieren forzar a Abby por tu garganta sin que realmente haya una intención buena detrás de ellos. Simplemente quieren hacerlo porque lo requieren. Pero en fin, todo lo de los escenarios y eso fue muy agradable y he de decir que algunas cosas como algunas historias independientes en documentos y ver un poco del mundo, por ejemplo, en este momento donde encontré que algunos prácticamente murieron durante la pandemia jugando Dungeons and Dragons. Mira, estaba jugando Dungeons and Dragons. ¡Qué genial! Espera, tengo que tomarle una pequeña fotito a esto. Fue una de esas cosas que pues te hacen seguir con la historia a pesar de que odies tanto a Abby, porque estos easter eggs de alguna manera te sacan un poco de ese enojo que puedes tener por estar jugando a este personaje. Recorrer el mundo con Abby me empezó a parecer pesado, quería llegar al maldito clímax que me cortaron y quería dejar de jugar con ese maldito personaje, así que la tarea de explorar todo y encontrar cosas empezó a hacerse monótono y aburrido, y sentía que solo alargaba las cosas más de lo que debía. En especial porque en su ambiciosa apuesta, Naughty Dog creyó y perjuró que muchos utilizarían el sistema Nuevo Juego Plus, el cual te deja empezar una nueva partida importando todo lo de la partida previa, mejoras y demás. Este diseño automáticamente requiere y depende de que las mejoras sean mucho menos posibles, debido a que de poder mejorar todo en una sola jugada, le quitaría parte de la supuesta rejugabilidad que tiene el juego. En mi opinión, esto afecta al juego principal porque por más que busques y explores, las mejoras que le haces a tus armas o personaje no son significativas como para que te emocione encontrar cada pieza y hacer que un arma sea más poderosa ni nada del estilo. Esto sin contar que la maldita mitad del jodido juego te cambian al personaje y tienes que iniciar las mejoras desde ceros con un maldito demonio. Pero además incluyamos la obvia disonancia ludonarrativa, bastante evidente en el sistema del juego. La disonancia ludonarrativa es un término exclusivo del nuevo arte de los videojuegos, o también podrías argumentar que de cosas como juegos de mesa. La disonancia ludonarrativa se da cuando narrativamente la historia te dice una cosa, pero lúdicamente otra. Un ejemplo podría ser, por inventar algo, la redención de un guerrero que se hartó de la guerra. Esa es la narrativa, una persona que desea distanciarse de los horrores de la guerra, y al mismo tiempo, lúdicamente, el juego está concentrado en combate y hacer las muertes más gore y brutales que se te ocurran para que sea divertido. Es una contradicción por sí misma. Si la historia te quiere decir que este personaje está harto de la violencia, ¿por qué hacer una mecánica principal el matar? The Last of Us 2 es una historia sobre lo terrible de la venganza. Te quiere hacer sentir mal matando a los perros, a los inocentes, en especial con Ellie. Pero lúdicamente el juego quiere que tengas una bomba de diversión con eso, y la verdad es que la tuve. Crear flechas explosivas y reventar personas, poner minas, cabrearse porque te mataron y salir como Rambo disparando todo tu arsenal y demás. Es un crimen menor por ser un arte joven y principalmente dominada por juegos de este estilo de dispara y mata y después haz preguntas y así te diviertes. Por eso lo entiendo y esta es una queja menor. Más allá de eso, lo que este juego hace con las herramientas que tiene es fascinante. Creo que jamás en la vida había sufrido un maldito susto como en un lugar muy específico en la historia de Ellie, y la ambientación que crean, ya sea frentismo, miedo, tensión, silencio, urgencia y demás, está muy bien llevada. En ciertas secuencias como el final del hospital o el escape del bosque con Lev y su hermana.
En eso, el juego es una absoluta y completa belleza. Usa sus herramientas como el sonido, la fotografía, la música y demás. A veces, esas ambientaciones es lo que hacen que valga la pena todo lo que ha pasado hasta el momento. Ok. Vamos a ver si podemos mejorar el arco en algo. ¡Ah, no mames! ¡Me asustaron! Antes de terminar con la historia de Abby, es bien importante hacer un comentario final y comparación entre Abby y Ellie. Además del punto ya muy obvio que había hecho sobre la diferencia entre remordimientos entre ambos personajes, este detalle o estos detalles son los más obvios en cuanto a por qué estoy seguro que estos críticos que le dan 10 y 100 solo están lamiéndose sus propias pelotas. Esta razón es la evidente manipulación emocional tan barata a la que recurren en esta dicotomía de Ellie versus Abby. No sé si lo han notado, pero la historia de Ellie es lamentosa, oscura, no hay esperanza, incluso su punto de apoyo que es Dina queda relegado. La de Abby es linda, tiene amigos, tiene algo de esperanza y bla bla bla. En las artes narrativas hay una serie de técnicas que cualquiera puede utilizar para hacerte empatizar con un personaje, algunas más baratas que otras. Lo barato depende de qué tan manipulativo seas con las cosas más clichés y mayormente aceptadas y cómo son estas abordadas. Por ejemplo, en el caso de Abby, el juego está completamente desbalanceado a su favor, pero con trucos muy baratos. Ellie mata perros, Abby juega con ellos y los acaricia y los consiente. Qué linda, ¿no? Ellie utiliza a sus amigos para vengarse. Abby los entiende. Ellie mata wolves y scars sin pensar. Abby es parte de los wolves, lo cual los humaniza mucho y hace ver a Ellie como una desgraciada que está matando miembros de una comunidad muy linda. Ellie dice que los scars son una mierda que dan miedo. Abby comprende empáticamente a estos enemigos, congeniando con un par de ellos y siendo extremadamente tolerante. Ellie muestra remordimiento y se da cuenta que es mala, lo cual la caza y la hace lamentar partes de sus acciones. Abby no vuelve a revisar la tortura y muerte de Joel como si hubiera sido una piedrita en el zapato que solo se quitó. ¿Por qué? Porque esta es la manera más barata de contar esta historia. Porque de hacer que Abby tenga estos remordimientos, la audiencia recordaría constantemente lo que ella le hizo a Joel y como tal sería mucho más difícil empatizar con ella, que de por sí ya lo es. Entonces, para evitar esto, simplemente vamos a dejar esto a un lado como si no hubiera pasado por la mente de Abby en ningún momento. El viaje de Abby es para ayudar, el viaje de Ellie es para matar. Cosas incluso como partes intrínsecas del gameplay son a favor de Abby. Sus flechas se rompen menos, sus golpes son más mortales y más duros, las mejores piezas de acción como el boss al final de la parte del hospital, todas son de ella. Si fue por un motivo de cobardía o flojera de los escritores, no lo sé, pero así es. De principio a fin, todo lo que nos enseñan de Abby es positivo, todo lo que nos enseñan de Ellie es negativo, al punto de que, para un juego que pretende decirnos que en el mundo no hay malos ni buenos, nos hacen ver a Ellie como una villana de cómics de los 70s. Ya saben, aquel villano que para que entendamos que es malo, su escena de apertura es ver cómo mata a unos cachorritos. Así de mediocre es la manipulación de esta historia. Y esto ni siquiera es suposición, está en la pantalla, las pruebas están ahí. Este tipo de técnicas son las más baratas por usar, porque de lo contrario tendrían que hacer a Abby un personaje un poco más ambiguo, con muchos más defectos, que ella también fuera extremadamente cruel con muchas personas y poner un poco de balance entre Ellie y Abby, pero no fue así, porque no tuvieron las pelotas. Terminando la historia de Abby y llegando al primer final, pensé que era muy cliché y demasiado ilógico. Imagínate vivir en una granja cuando al principio del juego hacen un énfasis sobre las hordas anuales que pasan por todos estos lugares y como esto nunca hace completamente seguro un lugar. Pero como tienen que mandar un mensaje de Ellie dejando un lugar idílico para seguirse vengando, tienen que construir ese lugar idílico, aunque en este mundo
no puede existir, porque quieren mandar este mensaje como con un megáfono pegado a tu oreja, porque como parte de la audiencia eres tonto, y con una sola vez que traten de mandar este mensaje no es suficiente. Esto nos manda a una clase de final o epílogo completa y absolutamente innecesario, que como los escritores mediocres que son, se arrinconaron solos a una esquina donde el conflicto de Abby y Ellie tenía que tener un descanso para que Abby, antes que Ellie, entendiera que la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. ¡Otra vez voy a tener que jugar con Abby! Checked this street a week ago. ¡Otra vez! Mátenme, alguien máteme. 10. It's not gonna be on that side. It's all evens. Es que no puedo creerlo. ¡Otra puta vez! So 24, 25 should be that way? Yeah. ¿Qué coño está pasando aquí? No, voy a llorar de frustración. La manera más fácil de zafarse, empezar otra vez con una mini historia en otro lugar. Así es, después de saltarse el viaje de Dina y Ellie para decirnos que Seattle iba a ser el lugar principal, el escenario principal, porque era importante ver el conflicto entre los Scars y los Wolf, nos mandan a un lugar genérico, con una banda genérica que solo son malos porque esclavismo y así, donde en primer lugar ni siquiera deberíamos estar porque no hay el más mínimo interés narrativo invertido en esta nueva zona que solo vamos a jugar por media hora. Pero por Dios, qué genios, cómo desafían las expectativas. Uf, juego 10 de 10, Neil Druckmann, hazme un hijo. Por Dios, cómo se atreven a... Y después de pasar este lugar que no es de interés para nadie, llegamos a una pelea con Ellie y Abby donde, otra vez, primero la perdona, luego no la perdona y al final la vuelve a perdonar. Porque el mensaje tiene que entrar duro, fuerte y claro. No está mal que Ellie no se vengue. Es una historia simple que siempre iba a desencadenar en eso. Era obvio. Pero la señal de un mal escritor es que el juego depende de que al jugador le guste Abby para poder dar un mensaje. Y eso es patético. Además de un epílogo que bien pudo haberse arreglado antes con un poco de cerebro, además de que tienen que pasar de un lado al otro con las decisiones de Ellie con un chasqueo de dedos siempre, porque no saben cómo más construir conflicto que no sea simplemente un sí, no, sí, no, sí, no. Con un poco de cerebro y ganas, pudieron haber entretejido las dos narrativas hasta llegar a un punto climático al mismo tiempo, y sin hacernos jugar 10 horas de Abby seguidas, sino intercalándola para que el ataque de los Wolves a la isla de los Scars sea el epítome de la narrativa, donde Ellie y Abby tienen un enfrentamiento final y temático, donde no solo el escenario que han construido por mucho tiempo que son los Wolves y los Scars y Seattle son parte de la historia y el subtexto, sino que esta batalla final y catarsis se da en ese momento de clímax máximo. Todas estas fallas para después darnos una escena final sumamente mediocre que evidentemente trataba de ser profunda. La gente cree que porque Ellie perdió los dedos y perdió su conexión con Joel por su ambición de venganza, es un juego con filosofía digna de los grandes pensadores. Pero es evidente, te lo ponen en la cara y te lo restriegan. No es como que nadie se haya dado cuenta en ese momento, lo dije mientras jugaba. Es tan profundo, el único regalo que le dio Joe ya no lo tiene. No. Solo porque algo tenga un mensaje, no significa que el mensaje o la obra sea profunda. El problema general con este juego se resume a 3 cosas: sus críticos y fans, su pésimo ritmo narrativo y su estructura narrativa que raya en lo incompetente. Naughty Dog se arriesgó, sí, pero no todo riesgo hace algo bueno. Evidentemente este juego debió haber sido llevado a cabo en 2 entregas, o sea, una trilogía de The Last of Us, y estaría mejor. Cronológicamente, lo poco bueno que tenemos con Joel, que son los flashbacks que vimos aquí, vemos como el desarrollo toma lugar de esta relación entre ambos, y el subsecuente descubrimiento de Ellie sobre la mentira de Joel en el clímax. De hecho, la compañera de viaje de Ellie podría ser Abby, la cual busca vengarse de alguien, pero no sabemos quién. Así, ellas dos congenian, incluso empiezan a crear un lazo de amistad, o un lazo romántico podría ser, y al mismo tiempo podrían seguir
dando este mensaje sobre que los dos lados suelen ser ambiguos y pueden tener razones muy fuertes para querer venganza y violencia. Entendemos a Abby, empatizamos un poco con ella de una manera sumamente efectiva antes de cualquier incidente que nos cierre a su perspectiva, y al final Ellie regresa con Abby a Jackson. Esto hace que Ellie descubra lo que hizo Joel y Abby conjura un plan para vengarse. El juego termina con la muerte de Joel, shock absoluto y cliffhanger para la tercera entrega. El tercer juego es la venganza de Ellie y el viaje de Abby con Lev. Es gracias al juego previo que aprendemos a empatizar y simpatizar con Abby, gracias a que antes nos hicieron tener un viaje con ella, y ahora es más fácil seguirla intercaladamente porque a pesar de que mató a Joel, aprendimos a quererla, y nos da curiosidad sobre qué harán estas dos protagonistas, Ellie y Abby, ya que previamente eran amigas o amantes y compañeras de viaje, dando un resultado muy similar a este juego, pero mucho más efectivo, mucho más desolador y mucho más que rompe el corazón. El mensaje es el mismo, la historia en términos prácticos la misma. La única diferencia es que la estructura narrativa y el ritmo serían arreglados e infinitamente mejores y no tan tediosos. En conclusión, The Last of Us es un juego que decepcionó a mucha gente y encantó a los críticos narcisistas que de críticos parece que no tienen nada. No es un juego que merece un 0 como los subnormales le ponen, porque tiene muchas cosas en las cuales es realmente y genuinamente excelente. Pero la historia es un desastre y por lo mismo no merece calificaciones perfectas. A pesar de que fans y críticos querían explicarnos 1000 veces lo que ya entendimos, las temáticas de la venganza, los simbolismos con la guitarra y demás, a pesar de que sean condescendientes con nosotros como si fuéramos unos tontitos que no entienden esta simbología y todo, y a pesar de que esta sea su única defensa porque no tienen otro lugar de donde agarrarse, un juego cuyo atractivo principal es la historia, en la cual falla, no es una genialidad solo porque mete algo de simbología, filosofías, desafía un poco las expectativas y mete cosas como estrés postraumático. Es, muy al contrario, solo un juego más que en su ambición de poder superar a su predecesor, tomó riesgos que al final funcionaron notablemente en su contra, y de ninguna manera siquiera es la sombra de su predecesor. Eso sin contar que jamás voy a volver a comprar un juego de Naughty Dog antes de ver reseñas de personas y algunos ensayistas en los cuales confío, como Skill Up, porque su publicidad engañosa puede crear expectativas falsas en mí. Pero si aprendimos algo, lo que sea, de este juego o reseña, que sea esto, por si no lo habían entendido. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Digo, por si no lo entendiste muy bien que digamos.